Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Brian Alan Vázquez, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante y es acerca de la filosofía en la Edad Antigua, también conocida como la filosofía de la Edad Presocrática. He elaborado una infografía que contiene un vídeo relacionado a los filósofos que formaron parte en esta época. Así que a continuación se los presento y espero pongan mucha atención. Vamos a ver quiénes fueron los primeros filósofos llamados filósofos antiguos o presocráticos. Pre significa en latín antes de, por tanto, presocráticos quiere decir que estos filósofos fueron anteriores al gran filósofo Sócrates. Sócrates nació en el siglo V a.C., así que la franja temporal en la que nos moveremos será entre el siglo VII y V a.C. Vamos a ver, se llamaba Anaximandro de Mileto. Como ya habréis adivinado, era de Mileto al igual que Tales. Nació a finales del siglo VII a.C. Anaximandro era un genio. Fue el primer ser humano, que sepamos, en formular la hipótesis de que la Tierra no era plana. Él defendía que era esférica. También creía que el universo era infinito. ¿Sabéis qué famoso científico formuló esta hipótesis años más tarde? Pues sí, Einstein. Anaximandro también fue el primer pensador que intentó explicar el origen del ser humano racionalmente. Se dio cuenta de que cuando nacemos somos muy débiles y necesitamos protección. Esto le llevó a creer que quizá los primeros seres humanos se hubieran creado en un medio menos peligroso como el agua. Ok, quizá no pensó en los tiburones. Lo cierto es que hay tesis biológicas que afirman que la vida no comenzó en la Tierra sino en el agua, así que no estaba tan desencaminado. Anaximandro no estaba de acuerdo con Tales de Mileto en que el arjé fuese el agua. Él creía que el arjé no podía ser algo tan concreto, ya que tendría que ser algo que explicara la derivación de todas las cosas. Él decía que el arjé debería de tener las siguientes características: ser algo inmortal, indestructible, eterno, sin envejecimiento, que no haya sido engendrado pero que de él se deriven todas las cosas. ¿Cómo le llamará Anaximandro a este elemento indeterminado? Pues le llamará, pues esto mismo, indeterminado, que en griego se dice apeiron. A Heráclito lo apodaban el Oscuro. Esto ya nos da una pista de que es muy difícil interpretarlo. Le gustaba escribir de forma enigmática. Heráclito creía que el arjé del universo es el fuego. Probablemente debamos entender esta afirmación como una metáfora y no en sentido literal. Decía que el mundo siempre fue, es y será fuego, y que las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, creándose así un ciclo cósmico. No os preocupéis si no lo habéis entendido muy bien, ni siquiera los filósofos profesionales se ponen de acuerdo sobre qué quiere decir esto. Heráclito también defendía que en el interior de cada cosa hay una estructura contradictoria. La oposición es lo que le da sentido a los elementos. Por ejemplo, si nunca hiciera frío, no podríamos hablar de calor, pues el frío y el calor se dan sentido mutuamente. Si no existiera un término, el otro se diluiría. Todo este fluir está regido por el logos, una razón única que rige el universo y que todo lo organiza y orienta. La idea más famosa de Heráclito es que el mundo está en constante movimiento. No es posible descender dos veces al mismo río, pues si te sumerges en el río dos veces, el agua será diferente y nosotros seremos más viejos. Cuando decimos que todo está en movimiento, no nos referimos solo a un movimiento local, debemos entender movimiento en un sentido amplio, como cualquier tipo de cambio. Si estamos de acuerdo con Heráclito en que todo está en constante cambio, se nos presenta una dificultad. ¿Cómo podemos conocer algo si ese algo está en constante transformación? Es verdad que se sabe poco sobre la vida de Pitágoras, pero algo es algo. Parece ser que Pitágoras nació en la isla de Samos alrededor del año 532 antes de la era común y que probablemente fue hijo de un acaudalado ciudadano griego llamado Nesarchos.
Pitágoras no estaba muy de acuerdo con el tirano que gobernaba su ciudad y entonces se fue de ahí al poco tiempo. Entonces visitó Egipto y probablemente se quedó ahí algunos años, donde parece que se inspiró mucho para desarrollar más tarde sus principios. Luego de Egipto se estableció en Crotona, al sur de Italia, y es ahí donde funda una misteriosa sociedad de discípulos que por algún tiempo tuvo cierta influencia en la sociedad. Sin embargo, poco a poco los ciudadanos de Crotona se volvieron en contra de él y Pitágoras se vio obligado a irse a otra ciudad llamada Metapontión, donde finalmente murió. Tras su muerte se convirtió rápidamente en una figura mística a la que muchos le atribuían milagros y poderes mágicos. Y esto es básicamente todo lo que se sabe de él, porque de ahí inevitablemente confundiremos la verdad con la fantasía. Ahora bien, lo que queda claro es que esa sociedad fundada en su nombre en Crotona adquirió un carácter religioso regido por estas máximas. Abstenerse de comer frijoles. Seguro que era común para ellos compartir la misma habitación. No recoger lo que se había caído. No tocar un gallo blanco. No romper el pan. No pasar sobre un travesaño. No remover la lumbre con hierro. No comer de una hogaza de pan entera. No coger una guirnalda. No sentarse en una medida de a cuarto. No comer corazón. No andar por las carreteras. No dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la propia casa. No mirar un espejo al lado de la luz. Al levantarse de las sábanas, borrar la huella del cuerpo. Los pitagóricos creían en la transmigración de las almas, creían que el mundo visible era falso y engañoso y un medio turbio, creían en la propiedad común, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Los pitagóricos empleaban esta metáfora para explicar su concepción. Dícese que en los Juegos Olímpicos hay 3 clases de persona. Las más bajas son las que van a hacer comercio y van a vender comida y esas cosas. La segunda clase de personas es la que va a competir, pero la clase más elevada es la que va a contemplar el espectáculo. Para los pitagóricos, esa tercera clase de persona, la más elevada, es la que se purifica a través de una ciencia desinteresada, la que en la antigüedad a menudo era tomada como sinónimo de filosofía. Y así es como las personas se pueden llegar a librar de la rueda del nacimiento. Correspondía a los seres humanos encontrar las reglas matemáticas del cosmos, porque ahí se encontraban las certezas. Para los pitagóricos, el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición a la observación. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que estás construyendo un templo y construyes las columnas del frente y luego levantas las columnas de la parte posterior. Mediante la observación podrías juzgar, mira, me parece que las columnas están a la misma altura, entonces ya pueden poner el techo. Sin embargo, una vez puesto el techo, se resquebraja porque no habías visto bien y estaba todo a desnivel. ¿Cómo podrías tú evitar este error? Bueno, señor arquitecto, primero hacemos un plano, medimos, confirmamos que todas las alturas son precisas y listo. Así nos basamos en los números y no en lo que vemos a simple vista. Si el mundo de los sentidos no es apto para las matemáticas, tanto peor para él, decían. Y más aún, una de las frases más conocidas del pitagorismo era esta: todas las cosas son números. Y esto le llevó a Pitágoras a encontrar distintos teoremas como aquel que lleva su propio nombre, el teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También descubrió los números poligonales, los números perfectos, los números amigos y los sólidos perfectos, entre muchos otros conceptos matemáticos. Aún en la música, Pitágoras o los pitagóricos establecieron que esta está estrechamente ligada a la aritmética. Esta relación sobrevive hasta el día de hoy bajo los términos media armónica o progresión armónica. Esto es, en líneas generales, Pitágoras, una personalidad enigmática y desconocida, una religión a todas luces parodiable también, pero a su vez un conjunto de principios que se emplean hasta el día de hoy. Sócrates era un pensador rebelde que cuestionaba absolutamente todo, incluyendo por supuesto a la religión y al gobierno. Su personalidad inconformista le hizo ganar enemigos. Fue acusado de corromper las mentes de los jóvenes atenienses y condenado a muerte bebiendo veneno. Las ideas de Sócrates generaron tanto impacto que aún resuenan hasta nuestros días y siguen manteniendo su vigencia. Para Sócrates, la búsqueda del conocimiento residía en cuestionar todas las ideas antes de considerarlas como verdaderas. Cuestiona todo lo que crees saber. Cuestiona lo que te han dicho tus padres, cuestiona lo que te han dicho tus maestros, cuestiona todo lo que te ha dicho tu iglesia. Si después de examinar una idea, ésta se adecúa a la realidad, acéptala como verdadera, si no, simplemente descártala.
La famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, argumenta que la verdadera sabiduría comienza al conocer nuestra propia ignorancia, pues una persona que cree saberlo todo difícilmente podrá avanzar en la búsqueda de conocimiento. Sócrates creía que el autoconocimiento era la base de la sabiduría y que para examinarnos a nosotros mismos era necesario cuestionarnos continuamente. Conocerse a uno mismo implicaba para Sócrates examinar el propio comportamiento. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso como pienso? Solo cuando somos capaces de examinar y comprender nuestra conducta, somos capaces de modificarla, modificando al mismo tiempo nuestra realidad. Para Sócrates, el propósito de la vida era adquirir conocimiento, y este conocimiento consistía en conocerse a uno mismo y comprender la forma en la que funciona el mundo. El conocimiento automáticamente haría que una persona se comportara de la manera correcta, lo que le traería paz de espíritu. Una persona que hiciera el mal estaría actuando de ese modo por su propia ignorancia, sin saber que ese mal solo le traerá malestar a él mismo. Por lo tanto, para Sócrates el bien era producto del conocimiento y el mal producto de la ignorancia. Sócrates nos enseña lo importante que es cuestionar nuestras ideas y darnos cuenta de que muchas de ellas no solo no son ciertas, sino que además nos han estado limitando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.